Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de Spring Boot. Hemos creado nuestro primer proyecto, estamos viendo los controllers. Si recordáis, en el vídeo anterior hablamos de las diferencias que había entre los REST controller y los controller y llegamos a crear un REST controller que nos permitía mostrar pues una primera página de inicio en nuestro primer proyecto para que no saliese aquel mensaje de error y por lo menos ver algo, ¿no? Si recordáis, este es el mensaje que veíamos nada más cargar nuestro proyecto de Spring Boot en la raíz del proyecto, y esto lo conseguimos, como digo, gracias a crear una clase que es de tipo RESTController gracias a la notación RESTController. Dentro de esta clase incluíamos un mapeo a la raíz en el cual se nos tenía que devolver un texto. Hola, alumnos de Spring Boot, ¿no? Y bueno, gracias a un RESTController conseguíamos que esto funcionase. Sin embargo, esto digamos que no es lo habitual, es decir, lo que nosotros queremos ver en el navegador habitualmente no es un texto plano. Podría ser ocasionalmente, pero en la mayoría de las ocasiones lo que queremos ver en el navegador es un HTML con su contenido, su formato, sus imágenes quizás, etc., ¿no? Entonces lo que se plantea es cómo hacer que nuestro proyecto de Spring Boot, al ir a la raíz, en vez de devolvernos un texto plano, como hacíamos hasta ahora, nos devuelva un HTML, un archivo HTML en el que podremos incluir lo que nosotros queramos y que podremos formatear como nosotros queramos. Y es en estos casos en los que queremos ver HTML como respuesta donde entra en acción la anotación controller. Como ya vimos en el vídeo anterior, si no lo recordáis, repasar el vídeo anterior, una de las características de la anotación controller es que se utiliza para solicitudes web tradicionales, por llamarlo de alguna forma, y que, muy importante, esta anotación permitía devolver vistas HTML en lugar de texto plano o JSON o XML como hacía RESTController, ¿no? Nos va a devolver esta anotación HTMLs. A la hora de devolver HTMLs, digamos que hay dos alternativas en general con Spring Boot. Una es utilizar JSP, es decir, crear una página en vez de HTML, pues una página JSP, donde combinemos contenido estático con contenido dinámico. Y esto funciona. De hecho, en mi curso de Spring, que ya está terminado, pues es la opción que yo utilicé en su momento, ¿no? Sin embargo, alguno de vosotros comentaba, no recuerdo bien si en el curso de Spring o en este de Spring Boot, creo que lo comentaba en este curso de Spring Boot, el utilizar JSP con Spring Boot hoy en día se considera obsoleto. Se puede, probablemente funcione, pero como digo, se considera obsoleto para mostrar información en el navegador, para mostrar datos dinámicos con datos estáticos. ¿Por qué se considera JSP obsoleto? Bueno, Spring Boot funciona, está diseñado para bueno, pues que funcione con servidores embebidos, ¿no? Ya sabéis que gracias a los starters, como vimos en los primeros vídeos, tenemos servidores embebidos. Entonces Spring Boot funciona bien con Tomcat, con Yeti, con Undertow y otros servidores embebidos. Sin embargo, es conocido que JSP tiene problemas de compatibilidad con estos servidores embebidos y nos podría configurar pues tanto la configuración como el despliegue de la aplicación, ¿no? Por estas incompatibilidades que tiene JSP. También tiene otro problema y es la falta de soporte moderno, ya que JSP pues no ha recibido demasiadas actualizaciones en los últimos años y no se termina de adaptar bien a las prácticas modernas de desarrollo web. Como por ejemplo la integración con frameworks JavaScript, por ejemplo, ¿no? También tiene cierta complejidad de configuración, tal y como vimos en nuestro curso de Spring, si recordáis, el que lo haya hecho, ¿no? Configurar JSP con Spring Boot puede ser pues, más complejo y puede requerir ciertas configuraciones adicionales, ¿no? En comparación con los motores de plantilla que vamos a ver ahora después. Y también tiene un problema de mantenimiento, ¿no? Y escalabilidad. El mantenimiento de aplicaciones basadas en JSP pues es bastante farragoso, engorroso, ¿no? Por esto surgió hace tiempo una segunda alternativa que es la más utilizada hoy en día para mostrar vistas HTML y es utilizar lo que se conoce como motor de plantillas. Y aquí pues hay varias alternativas a la hora de utilizar en nuestros proyectos de Spring Boot un motor de plantillas. Tenemos por ejemplo TimeLeaf, que quizás pues sea el motor de plantillas más utilizado hoy en día con Spring Boot, pero hay muchos más, ¿no? Tenemos FreeMaker, Mustache y muchos otros. Para aquellos que no lo conozcáis, ¿qué es exactamente un motor de plantillas? Bueno, pues no es ni más ni menos que un software que va a procesar esos archivos HTMLs y a la hora de procesarlos, pues va a juntar lo mismo que hacía JSP, ¿no? Pero de una manera
más moderna, más elegante, nos va a juntar contenido estático con contenido dinámico, es decir, contenido que no cambia con contenido en ese mismo documento HTML que podría cambiar durante la ejecución de esa aplicación web, ¿no? Ese contenido dinámico va ubicado en lo que se conoce como marcadores de posición, ¿no? Es decir, lo que hacíamos con JSP, los que lo hayan hecho, de incluir manualmente esos marcadores de posición, ¿no? Con las JSP tags, bueno, pues eso lo procesa automáticamente un motor de plantillas, ¿no? Va a incluir de forma muy sencilla esos datos dinámicos junto con los datos estáticos para generar ese documento de salida, ¿no? Y finalmente nos encontraremos con eso, pues con un HTML que por un lado tiene diseño, formato y estructura estática, ¿no? Las típicas etiquetas HTML, y por otro lado pues va a tener datos dinámicos, datos que van a poder cambiar durante la ejecución mientras esté funcionando esa aplicación web. ¿De dónde vienen esos datos dinámicos? Pues lógicamente en general de código Java, ¿no? Se puede consultar una base de datos, rescatar información de esa base de datos e incluir esa información en el HTML, o datos que incluye un usuario en un formulario, en fin, datos dinámicos. Y básicamente esto es un motor de plantillas. Surge otra pregunta, derivada de la anterior, aunque ya está parcialmente respondida, y es ¿para qué sirven estos motores de plantilla? Bueno, pues para generación de contenido dinámico, para separar, muy importante, la lógica de nuestra aplicación de la presentación, con contenido estático y marcadores de posición que vienen esos contenidos de código Java, para poder reutilizar esos HTMLs en otro lugar de nuestro proyecto si lo deseamos. Y como digo, pues el motor de plantillas más utilizado quizás sea TimeLeaf con Spring Boot. ¿Por qué TimeLeaf? Hay otros y son excelentes, pero el más utilizado, si no estoy equivocado a día de hoy, por lo menos el que más he visto yo por ahí, es TimeLeaf. ¿Por qué? Pues porque TimeLeaf, ese motor de plantillas en concreto, ofrece una excelente integración con Spring Boot, ya que tiene una integración nativa. Es muy simple, la sintaxis de TimeLeaf, ya lo veréis, es fácil. Utiliza atributos HTML para agregar lógica dinámica. Tiene soporte para HTML5, los demás también, ¿no? Pero que TimeLeaf pues es una de las características que tiene. Tiene lo que se conoce como validación en modo vista previa, es decir, nos va a permitir previsualizar esas plantillas en modo estático sin necesidad de ejecutar un servidor, lo cual está muy bien, sobre todo para aquellos diseñadores, los diseñadores, ¿no? No los programadores, ¿no? Que desean ver cómo se verá la página sin depender de un backend, ¿no? Y tiene compatibilidad con fragmentos y layouts, algo de lo que hablaremos quizás más adelante. Así que hasta ahora pues tenemos que hacer dos cosas: cambiar nuestra anotación REST-controller por controller para poder devolver plantillas, archivos HTML, y elegir qué motor de plantillas utilizar, como por ejemplo TimeLeaf, ¿no? ¿Cómo hacer todo esto? Bien, pues lo primero será incluir ese motor de plantillas TimeLeaf en nuestro proyecto de Spring Boot. ¿Y cómo lo incluimos? Pues tenemos que agregar una dependencia adicional que no vino en el starter que escogimos al crear nuestro proyecto de Spring Boot. Si recordáis, y si no es así, pues iros al vídeo anterior o hace 2 vídeos, creamos un primer proyecto donde escogimos un starter, y en ese starter venían empaquetadas una serie de dependencias, pero en esas dependencias no venía el motor de plantillas TimeLeaf, con lo cual lo tenemos que incluir ahora. Y para incluirlo ahora vamos a utilizar un gestor de dependencias, es decir, un software que se encarga de descargar y actualizar dependencias por nosotros en nuestro proyecto Spring Boot, que es Maven. ¿Qué es Maven? ¿Cómo funciona? ¿Para qué se utiliza? Es muy importante conocerlo si estás trabajando con un framework Spring o Spring Boot. Muy importante. Pero como dediqué 3 vídeos en mi curso de Spring a esto, a explicar qué es Maven, cómo funciona, para qué sirve, etc., no me voy a repetir. Aquellos que necesiten saberlo, que se vayan a los vídeos 89, 90 y 91 de mi curso de Spring. Es información teórica que está totalmente actualizada, donde se explica qué es Maven, para qué sirve y cómo se utiliza. E insisto, no lo voy a volver a explicar en este curso. Pero sí que es cierto que tenemos que incluir TimeLeaf utilizando Maven en nuestro proyecto. Así que para ello voy a hacer algo que, insisto, ya hice en mi curso de Spring, no me voy a detener mucho, y es ir a el repositorio central de Maven para buscar la dependencia de TimeLeaf e incluirla en mi proyecto.
Así que nos podemos ir a cualquier buscador, como por ejemplo Google, y buscar Maven Repository, repositorio Maven, por ejemplo, y el primer enlace que nos ofrece pues será adecuado. Y aquí, pues en la casilla de búsqueda que tenemos en la parte superior, si le decimos que queremos ir a TimeLeaf, creo que lo he escrito bien, le damos a buscar, pues aquí nos ofrece diferentes resultados para ir a este repositorio. Fijaos que este, Spring Boot Starter TimeLeaf, tiene 822 usos, así que yo creo que puede ser adecuado. Si hacemos clic en este segundo repositorio, pues aquí podemos acceder a la última versión. Perdón, le he dado al botón inadecuado. Y aquí podemos ir a la versión 3.3.0, que es la última en el momento de grabar este vídeo de TimeLeaf, y esta es la dependencia. Pues nada, seleccionamos la dependencia. Ya está copiado al portapapeles, pero bueno, si queréis aseguraros, botón derecho copiar, aunque en el momento en que seleccionéis se copia al portapapeles. Y ahora lo que tenemos que hacer es irnos a nuestro proyecto, ir al archivo POM XML, que es donde están todas las dependencias cargadas, etc. Y dentro de las dependencias, pues incluir esta dependencia a TimeLeaf, ¿no? Será Maven ahora mismo el que por detrás descargue y actualice esta dependencia. Yo de momento lo que hago es Control S para guardar cambios. Podría ser que si estáis siguiendo mis pasos estrictamente, esto que estoy señalando ahora mismo en pantalla os aparezca a algunos subrayado en rojo. ¿Qué hay que hacer en este caso? Lo que hay que hacer, si os vais a Maven y al cargar en el POM una dependencia os aparece en rojo, es refrescar Maven en vuestro proyecto. Fijaos que aquí en el archivo POM os ha debido de incluir, al igual que a mí, un plugin que es Spring Boot Maven Plugin, y esto pues nos permite utilizar Maven en nuestro proyecto, entre otras cosas. Y fijaos, aquí en IntelliJ, a la derecha, tenéis un panel exclusivo de Maven, incluso tenéis un acceso directo para cargar los cambios que haya podido haber en Maven, ¿no? Pero bueno, si hacéis clic en esta M y hacéis clic en este botón de actualizar, que sería lo mismo que hacer clic en el botón de actualizar que os he señalado hace un instante, con esto, si hacéis clic ahí, debería de refrescaros Maven y quitar ese subrayado en rojo que os ha podido aparecer a algunos ahí, señalando esa dependencia. Si os aparece en rojo es porque no localiza esa dependencia. Bueno, pues haciendo esta operación de refrescar Maven, quita el subrayado en rojo y ya pues reconoce esta dependencia, y esto pues nos permite ya utilizar este motor de plantillas, ¿no? De manera automática. El archivo POM incluso lo podemos cerrar. Y ahora, una vez que ya hemos incluido TimeLeaf, ¿dónde va Spring Boot a buscar nuestros archivos HTML? Pues los archivos HTML los va a buscar siempre a Resource, y dentro de Resource Templates, a esta carpeta en concreto. Y es ahí donde tenemos que crear nuestro archivo HTML. Bueno, pues botón derecho, New, y dentro de New, HTML File. ¿Qué nombre le vamos a dar? Pues le voy a dar el nombre de index, porque lo que voy a hacer va a ser configurar la página de inicio de mi proyecto, para que ya no me devuelva un texto plano, sino que me devuelva esto, un index.html. La extensión no hace falta ponerla, ya la pone IntelliJ él solito. Ya tenemos aquí nuestro archivo HTML con sus etiquetas de estructura básicas, y aquí pues lo único que voy a hacer pues va a ser incluir una etiqueta H1, por ejemplo, para que lo ponga en grande y ver alguna diferencia, y vamos a poner aquí, por ejemplo, pues yo qué sé, primera plantilla, HTML, o el texto que queráis poner, me da igual. Hecho esto, guardamos cambios, pero ojo, todavía nos queda algo. Tenemos que ir a nuestro controlador, y aquí, importante, cambiar ese REST-controller por un controller. Al cambiarlo, no me reconoce esta anotación porque tengo que importar el paquete necesario para que la reconozca. Si dejáis el ratón quieto sobre esta instrucción en rojo, os sale un menú emergente en el cual pues le dais a Import Class y ya pues lo importa. Fijaos como la anotación que utilizábamos antes, pues la tenemos ahora desactivada porque ya no tenemos ningún REST controller. No estorba esta instrucción aquí, pero evidentemente si queremos la podemos borrar, ¿no? Y lo último que nos queda ya, pues es decirle a nuestro método que está mapeado en la raíz, en lugar de devolvernos un texto, como hacía antes, que nos devuelva nuestra plantilla, nuestro archivo HTML. Y tiene que ir el nombre entre comillas, no hace falta incluir la extensión, es decir, return index. Y con esto, pues ya sería suficiente. Guardamos todos los cambios, ejecutamos nuestro proyecto, y una vez que nuestro proyecto y el servidor están en ejecución, pues nos vamos a nuestra página, actualizamos, si no ha refrescado, y mirar aquí como ya pues estamos viendo
el contenido de nuestro archivo HTML, ¿no? Bien, pues estos son los pasos a seguir para mostrar un archivo HTML en un proyecto de Spring Boot. Controller, plantilla, tiene que estar en templates index, incluir un motor de plantillas en nuestro proyecto en el archivo pom.xml, buscar la dependencia a ese motor de plantillas en el repositorio de Maven, y con eso pues ya lo tendremos. Bien, pues nada más, vamos a dejar de momento este vídeo en el punto en el que nos encontramos. Y os recuerdo que si lo deseáis podéis registraros gratuitamente en mi academia virtual píldorasinformáticas.es, donde en la zona de cursos gratuitos tengo todos los cursos gratuitos que he ido subiendo a YouTube ordenados por categorías. Aquellos que deseéis que os resuelva las dudas relacionadas con los cursos tenéis la sección de cursos offline, y los que deseáis que os haga un seguimiento más personalizado, como si tuvierais un tutor en casa, con ejercicios, test, resolución de dudas y entrega de certificado al finalizar un curso, tenéis los cursos tutorizados. Estos catálogos se irán ampliando poco a poco con el tiempo. Hasta la próxima, que os vaya bien.